Pero pensando en el superhéroe, entendía que muchas veces cuando estamos haciendo y preparándonos para el liderazgo, pensamos que tenemos que ser especie de líderes superhéroes, ¿no? Como decir, bueno, a tal persona le pasa algo y yo lo voy a solucionar. Como, acá estoy, ¿no? O recién cuando se ministraba también pensaba que nos convertimos y pensamos que vamos a ir y vamos a predicar y todos se van a salvar, y resulta que pasa todo lo contrario. Es como que te dan vuelta la cara o te dicen estás loco, te lavaron la cabeza, no vengas más, ¿no? En nuestra familia, a mí me ha pasado. Y pensamos también que muy pocas cosas pueden debilitarnos. Como decir, bueno, ahora tengo a Cristo, soy súper poderoso, ¿no? Y pensaba en Superman, que su debilidad, ¿cuál era? ¿Qué era lo único que le afectaba a Superman? O sea, la kriptonita. Exacto, muy bien, pastor. Y a Batman, su archienemigo, ¿quién era? El más conocido, el Guasón. Entonces, ahí es cuando nosotros nos plantamos y empezamos a ver que en realidad no somos ese tipo de líder. El líder que salva a todo el mundo y el líder que tiene que salir corriendo a rescatar a medio mundo, ¿no? O la heroína. Porque en realidad la Biblia nos habla de líderes que fallaron, pero también de líderes que salieron victoriosos. Pero la victoria del liderazgo proviene del quebrantamiento, proviene de la humillación. Y el Señor me hacía recordar ese pasaje que Josué va llorando, ¿no? Y le dice al Señor, estamos perdiendo la batalla cuando vos me dijiste que la íbamos a ganar, ¿no? Y Dios le revela y le dice, hay alguien que tomó algo que no tenía que tomar. Tomó el manto. ¿Se acuerdan esa persona que había tomado el manto y las cosas del rey las había escondido para guardarse esas riquezas? Entonces Dios le revela, pero antes de revelarle, Josué ya se había humillado. Y lo mismo pasa con Moisés. Cuando toma la vara frente al mar, ¿no? Y le dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque tengo todo este pueblo atrás. ¿Voy a ser vencido? Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Eso es lo que muchas veces Dios nos dice a nosotros. Porque ¿qué tenemos en la mano? Dios nos ha dado autoridad, pero a veces nos rendimos tan fácil. No sabemos que el enemigo va a venir a darnos siempre en el mismo lugar. Sabemos y conocemos nuestro talón de Aquiles, pero en vez de batallar bajamos las manos y decimos, no puedo más. Y la clave es poder entender qué hay detrás nuestro. Y cuando venía caminando hacia acá, el Señor me dice, ¿y el liderazgo de Pablo? Imaginen si Pablo se hubiese rendido como líder. Todas las iglesias que dependían de él, las iglesias misioneras que había levantado, los líderes que había levantado, las personas que había preparado, las personas que había capacitado y las iglesias en las que había ministrado, hubiesen caído. Pero ¿qué hacía Pablo? Alababa en la cárcel. Alababa y perseveraba en su palabra. Y nada lo detenía. Lo habían abandonado, lo habían encarcelado, lo habían maltratado. Y a veces nosotros pensamos en ese estilo de liderazgo de superhéroe. Y ese no es el estilo de liderazgo que Dios quiere para nosotros. Quieren que entendamos que somos de carne y hueso. Y el centro es nuestra rendición a Él, nuestra dependencia de Él. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, 1 y 2. Y este es el pasaje que fue el primer pasaje que me trajo. Pero les dejo una pregunta, o varias preguntas. Una, ¿en qué etapa de liderazgo estás? Otra, si recién comenzaste.
si no comenzaste todavía, si te estás preparando o si hace muchos años que liderás. En cada etapa de liderazgo, cada uno va a tener una visión diferente. Y en cada etapa que estén viviendo o que estemos viviendo como líderes, vamos a tener una mirada diferente. A veces no queremos tomar la vara como Moisés de autoridad. Decimos, no, es demasiada responsabilidad. Otros van a decir, no, yo no soy capaz. Yo no puedo, yo no soy líder. Muchas veces he escuchado eso. Todos tenemos diferentes tipos de liderazgos, diferentes dones, pero todos podemos liderar, todos podemos ministrar a alguien y todos podemos levantar a alguien. Y la pregunta que les dejo también es cómo se ven a ustedes mismos. Si se están viendo como Dios los ve o como ustedes se ven. Si no se están viendo como Dios los ve, en realidad hay una pequeña dificultad, porque es ahí donde nosotros fallamos, cuando no nos vemos como Dios nos ve. En 2 de Timoteo 2:1 y 2 dice, Timoteo, mi querido hijo, yo lo voy a leer en NTV, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades y han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña todas estas verdades a otras personas, dignas de confianza, que estén capacitadas para transmitirlas ¿a quién? A otros. Y a veces nosotros mismos nos auto boicoteamos y dejamos que el enemigo gane y abandonamos. El primer punto es un líder de valor. Voy a leer 2 de Timoteo 1:7. Necesito que ustedes me acompañen, ¿sí? Dice, pues Dios nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor, autodisciplina. Y el Señor me decía un líder de valor, porque el líder de valor no solo tiene que entender cuánto vale, sino tener el valor para afrontar las diferentes dificultades, ¿sí? Las tormentas, las amenazas. Hace un rato, no vi quién dio testimonio de que comenzó la célula, pero hay que tener el valor para decir, voy a comenzar mi célula, pase lo que pase, no la voy a abandonar, aunque me venga uno, o aunque a veces me tenga que quedar sentado sin que venga nadie. Porque eso es el liderazgo. Cuando yo a veces doy clase y les cuento las experiencias que tenemos en el liderazgo, algunos dicen, sí, pero tal cosa o tal otra, y empezamos a suponer. Y en realidad tenemos que experimentarlo. Tenemos que, como dice la palabra, estar mirando, como decía Moisés, se sostuvo viendo al invisible. Y a veces nosotros nos tenemos que sostener de esa manera. A veces vamos a tener que limpiar nuestra cara de lágrimas o de circunstancias o de malos momentos y decir, voy a ir a dar célula, voy a ir a ministrar, voy a ir a visitar, voy a ir a acompañar. Pero si yo digo, no puedo, no voy a poder, y estoy, en vez de tener un espíritu de poder, autodisciplina y amor, estoy teniendo un espíritu de temor y de timidez. Y acá dice que nosotros no nos ha dado Dios espíritu de timidez y de temor. Por eso hablaba de que la alabanza tenía que ver, porque en realidad nosotros somos llamados a batallar, pero a veces no batallamos. A veces tenemos que levantarnos a batallar, sabemos dónde el enemigo va a venir a darnos, sabemos dónde el enemigo va a venir a traer malestar, y en vez de enfrentar las amenazas, nos quedamos así como, no puedo. Y una de las cosas que el Señor también me decía es que uno de los enemigos más fuertes del líder es el cansancio. El cansancio puede venir de diferentes maneras.
¿no? Circunstancias en la casa, circunstancias en el grupo de células, circunstancias en el trabajo, monetarias, espirituales, cosas que sentimos que no podemos batallar. Pero siempre vamos a tener que entender que tenemos que ir, como siempre les digo, al ayuno y a la oración. Algunos dirán, bueno, pero yo no puedo ayunar. Siempre les digo, ¿saben de qué tienen que ayunar? De redes sociales. Entonces el tiempo que a veces perdemos en redes sociales, lo utilizamos para orar. Lo utilizamos para poder hablar con Dios. Prueben desintoxicarse de redes sociales. Y a algunos les va a costar más dejar esto que dejar de comer, porque es más difícil. El segundo punto es el líder que persevera, de perseverancia y entrega. En 2 de Timoteo 3, del 3 al 7 dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que se enreda ¿en qué? ¿En los asuntos de qué? No escucho a la iglesia. Versículo 4. ¿No está ahí? ¿Nadie tiene Biblia? ¿Nadie abrió su Biblia? Viene mal el liderazgo, ¿eh? 2 de Timoteo 3 al 7. Dice, soporta el sufrimiento junto conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Versículo 4. Ningún soldado ¿qué dice? ¿Cómo? Bien, gracias Edith. Y yo tengo que ningún soldado que se enreda en asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas las cosas. Y antes de continuar, pensaba en el liderazgo de Timoteo. Timoteo aparentemente dicen que tenía alrededor de 20 años. Y Pablo siempre aconsejaba a Timoteo, ¿no? Porque sufría de dolor de estómago, seguramente era tímido, era un pastor joven donde Pablo enviaba a ministrar a las iglesias. También lo llamaba y lo consideraba su hijo espiritual. Entonces, fíjense que a veces nosotros podemos identificar con una persona así, pero finalmente Pablo va a seguir aconsejando a Timoteo, ¿no? Le dice, trata a las ancianas como a tu madre, a las jóvenes como a tus hermanos, a los varones como a tu padre, ¿no? Enseña la palabra, exhorta en amor, ten paciencia, aviva el don, y le va a dar siempre, Pablo le va a dar consejos para que pueda perseverar, para que pueda avanzar. El líder debe apegarse a la palabra. Apegarse significa caminar junto a la palabra. Yo puedo decir, yo conozco la palabra, pero si yo no camino junto a la palabra, si yo doy más peso a lo que tiene que ver con el mundo que a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, entonces me estoy apegando al mundo, no me estoy apegando a la palabra. Cuando me sucede algo, muchas veces me decir, diga el débil fuerte soy, yo digo, no puedo más. No declaro la palabra. Entonces, si me apego a la palabra, tengo que declarar la palabra. Cuando me siento solo, dijo Jesús, no vas a estar solo jamás. Yo voy a estar con vos hasta el fin del mundo. Y sin embargo, a veces decimos, no, yo estoy solo, no puedo más, nadie me quiere. ¿No? Y no declaramos la palabra. Entonces Jesús te está extendiendo la mano así y te dice, wow, yo te voy a sacar de ese pozo. Pero necesito que te levantes como soldado. Necesito que como atleta te apegues a mis reglas y vivas de acuerdo como yo quiero que vivas.
¿Eso significa no poder hacer nada? No. Significa que entender que tengo que caminar en la palabra, que tengo que poder entender que tengo que dar frutos. El libro pasado, el libro 6, no me acuerdo si fue el año pasado que lo dimos o este año, hablamos de por qué muchas veces no se ven los frutos. Paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Algunos me dicen, no, yo no tengo paciencia, Y desarrollaste el fruto. Le preguntaste al Señor, ¿cómo desarrollo el fruto de la paciencia? Porque algunos piensan que la paciencia no va a traer nada. Y Santiago dice que la paciencia trae prueba. Y mediante la prueba desarrollo la paciencia. Si no tengo dominio propio, ¿por qué no estoy teniendo dominio propio? No, a mí me saca de las casillas, No, yo no tengo autocontrol. Y se enojan enseguida. No. ¿Y dónde está el fruto del dominio propio? ¿Y la fe? ¿Y la paz? Las circunstancias donde Dios nos plante como sus hijos y como líderes, primero como sus hijos y después como líderes, es para ver los frutos. En ese trabajar y en ese andar y entender que no me puedo enredar en los negocios de la vida, como dice ahí. ¿Significa que no puedo hablar con nadie que no conozca a Cristo? No, al contrario, tengo que predicar su palabra. Tengo que hablar su palabra. Tengo que demostrar quién soy, si soy siempre igual. En el trabajo, con mis compañeros, que soy recto, que soy firme, que no tengo nada que ocultar. El líder, punto 3, debe enfrentar sus miedos. Segunda de Timoteo 6 y 8. Por esta razón te recuerdo que avives el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¡Wow! Eso le dijo Pablo a Timoteo. Prepárate para sufrir conmigo. Estamos dispuestos a enfrentar nuestros temores, nuestros miedos. Uno de los temores, creo que más fuertes cuando uno comienza el liderazgo, es la validación. ¿Escucharon hablar de la validación? ¿No? Espero que me aprueben. Si a los demás les caigo bien, si los demás me aprueban, entonces voy a ser un buen líder. Pero a veces no corrijo, a veces no exhorto. ¿Por qué? Porque si yo hago eso no me van a querer más, ¿no? O a veces no quiero enfrentar los desafíos que Dios pone en mis manos, porque me da miedo, porque siento que no puedo, porque no quiero batallar. El cuarto punto es el líder y pastor. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren, se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros
la buena noticia y lleva a cabo todo tu ministerio que Dios te dio. Y eso es lo que hace el líder pastor. Hay una tarea pastoral en la célula, ¿no? Es corregir, reprender, con paciencia y buena enseñanza, llevarlo a la palabra, ¿no? Porque es verdad, esto es tan actual cuando Pablo se lo dijo a Timoteo, que muchos van a tener, dice otra versión, comezón de oír la palabra. Y pedir sabiduría para ministrar, pedir sabiduría para saber cómo guiar a las personas que Dios pone en nuestras manos en el liderazgo. Porque todas las edades que cada uno ministra en sus células van a tener problemáticas diferentes. Entonces, en base a esas problemáticas actuales tenemos que pedir sabiduría y siempre ir a la palabra. Y por último, me gustó esto que Dios me trajo a la mente, que dice líder y amigo. El líder y amigo es acompañar y poder ser acompañado. En 2 de Timoteo 4, 9 al 12 dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo y en Troas. Traedme también mis libros y especialmente mis pergaminos. El líder y amigo habla con franqueza. A veces nosotros no queremos traspasar ese límite, porque es como decir, bueno, no, si yo soy amigo, no puedo ser líder. Si soy líder, no puedo ser amigo. La mayoría de las personas que yo he tenido en célula, he quedado con una amistad con esas personas. Puede ser amiga en ciertos momentos y puede ser líder. El tema es nosotros saber que la persona tiene que poder sentirse en esa amistad, en esa confianza. Y también que cuando nos cuentan algo, y esto lo digo con toda franqueza, ¿no? Entender los límites de la persona. Entender la intimidad es la persona y yo. Ministrar, la persona y yo. Mantener, cubrir, poder entender a la persona, poder ministrar a la persona. Y entender que, como decía Pablo, lo tenía de amigo a Timoteo. Era su hijo espiritual, sí, pero le hablaba con franqueza, le hablaba con amor, ¿no? Le hablaba con ese amor fraternal que alguien le puede hablar a alguien. Y a veces nosotros tenemos miedo de poder tener amigos dentro de nuestra célula. Las cosas, porque a veces decimos no, las cosas se pueden confundir. Pero ¿saben? El enemigo siempre va a querer la frialdad, la distancia, va a querer que no podamos ser ese cuerpo unido que muchas veces necesitamos ser. Y por último, en 2 de Timoteo, que fue el primer versículo que les leí, que cuando le dice, esfuérzate en la gracia. ¿Cómo es esto de esforzarnos en la gracia? Cuando nosotros nos esforzamos con nuestras propias fuerzas, no obtenemos resultados. Pero cuando yo me esfuerzo en la gracia y entiendo que nada de lo que tengo me pertenece, de nada de lo que tengo, ni siquiera dones, ministerio, nada es mío, sino todo me fue dado, entonces puedo esforzarme en la gracia y decir, Señor, acá estoy. ¿Qué querés hacer conmigo? ¿Qué querés transformar en mí? ¿Qué querés cambiar en mí? ¿Cuál es la mirada que querés transformar en mi vida? ¿Por qué todavía no estoy batallando? ¿Por qué todavía me siento débil? ¿Por qué todavía no tengo fuerzas a veces? Y cuando terminé hoy de repasar esto, el Señor me decía que muchos luchan con el desánimo, ¿no?
pero que nosotros somos los encargados de orar y desbaratar todo desánimo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Voy a pedir si hay alguien de adoración que puede pasar. Vamos a orar. Y usted hoy piense todas las preguntas que les dejé. Porque a veces nosotros decimos, bueno, en realidad es algo súper sencillo. Porque no les vengo a hablar de un liderazgo de superhéroes. Timoteo era una persona común y corriente, un joven miedoso, un joven pero muy temeroso de Dios. Un joven que hacía caso a su líder, a su pastor, que era Pablo. Un joven que entendió que tenía que ejercer su ministerio pastoral, a pesar de sus inseguridades, a pesar de su timidez, batallar con eso, crecer con eso y entender que Él es quien nos llama y Él es quien nos capacita. A veces las palabras parecen quedar ahí, escritas. Saben que a mí me costó muchos años entender esa pequeña frase. Él nos llama y Él nos capacita. ¿Por qué? Porque Dios tenía que sanar muchas cosas en mi vida. Y en medio de la preparación, en medio de entender cómo Dios me preparaba, hoy puedo entender que Él me llamó y Él me capacitó. Y a veces nosotros podemos entender o pensar, no soy capaz. Si ustedes me hubiesen dicho hace 20 años atrás que podía estar predicando, yo les iba a decir que no. O que podía estar enseñando y yo les iba a decir que no. Pero siento que Dios utiliza siempre a las personas cuando nos disponemos. Y Dios utilizó siempre personas para llamarme. Una de las personas que utilizó para llamarme a la enseñanza fue la pastora de Mercedes, Lorena, que me dice, vale, vos tenés que venir a enseñar. ¿Qué iba a enseñar yo? No sabía porque hacía meses que estaba en la iglesia. Pero ahí, ese fue mi llamado a la enseñanza. Ese fue mi llamado a entender el principio de lo que Dios quería hacer. Y quizá no todos están llamados a la enseñanza, pero algunos les comparto siempre lo que Dios pone en mi corazón, en qué área pueden trabajar, en qué área pueden ministrar. Y es maravilloso verlos servir. Les pido que se pongan de pie y vamos a orar. Si hoy ustedes están en proceso de crecimiento en su liderazgo, pueden decirle al Señor, henme aquí.